¿Alguna vez te has sentido completamente agotado al final del día, como si toda tu energía vital simplemente se hubiera desvanecido? No hablo del cansancio físico después de un ejercicio intenso o un trabajo manual pesado. Me refiero a esa sensación de vacío interno, de haber entregado algo precioso que no sabes dónde se fue. El Tao, esa antigua sabiduría china, nos dice que esta fuga silenciosa de energía no se debe tanto al esfuerzo físico, sino a algo mucho más sutil y constante. Nuestros pensamientos repetitivos, nuestras emociones desbordadas, esas reacciones automáticas que tenemos ante la vida y las preocupaciones que nos asaltan sin descanso. Imagina que tu energía vital es como un líquido precioso contenido en un cuenco de jade. Este cuenco es tu ser. Día tras día, sin que te des cuenta, pequeñas grietas invisibles se abren en él. No es que alguien te lo robe, ni que se evapore por arte de magia. Simplemente se escapa por esos resquicios que creamos con nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir. El Tao no es solo una filosofía. Es una guía práctica para habitar la vida de una manera que preserve y nutra esa energía, en lugar de desperdiciarla. Nos enseña a gestionar nuestra energía interna, no solo para sentirnos más vitales hoy, sino como la clave fundamental para un envejecimiento con calidad y para mantener nuestra chispa encendida a lo largo de los años. En este viaje, vamos a explorar cómo nuestra mente desordenada y nuestras emociones no transformadas se convierten en los principales ladrones de nuestra vitalidad. Veremos cómo el Tao nos invita a un retorno a nuestro interior, a sellar esas grietas y a recuperar el control de nuestro propio cuenco de jade. La fuga de energía, según el Tao, no es un concepto místico inalcanzable. Es una realidad palpable que experimentamos todos los días. Las fuentes invisibles de esta pérdida son precisamente lo que nos consume en silencio. No son los grandes eventos, sino la suma de pequeños momentos donde nuestra atención se dispersa y nuestra energía se drena. Cada preocupación que rumiamos, cada ira que no procesamos, cada miedo que nos paraliza, es un pequeño orificio en nuestro cuenco. El propósito de lo que vamos a compartir es desvelar esta sabiduría taoísta milenaria para que puedas preservar tu vitalidad, para que puedas caminar por la vida con una sensación de plenitud y no de constante agotamiento. Vamos a entender que tu energía no se pierde por accidente, sino por puertas abiertas que nosotros mismos dejamos sin querer. La metáfora del cuenco de jade es poderosa porque nos ayuda a visualizar algo tan abstracto como la energía. Si el cuenco tiene grietas, el líquido se va. Si tu ser tiene grietas emocionales y mentales, tu energía se escapa. El Tao nos enseña a identificar estas grietas, a entender por qué se forman y, lo más importante, a repararlas. No se trata de vivir en una burbuja, sino de aprender a interactuar con el mundo sin que cada interacción te deje vacío. Se trata de aprender a ser un canal para la energía, no un colador. La verdadera sabiduría no radica en acumular más, sino en conservar lo que ya tenemos. Es una lección de alquimia interna, de transformar lo que nos drena en lo que nos nutre. Y es una lección que, una vez aprendida, puede cambiar radicalmente cómo experimentas cada día. Nos adentraremos en los secretos de cómo mantener nuestro cuenco de jade intacto, lleno y rebosante de vida. En el corazón de la filosofía taoísta yace el concepto del Qi o Chi, la energía vital que fluye a través de todo el universo y de cada ser vivo. El Tao ve al ser humano no solo como un cuerpo físico, sino como un campo de energía en constante transformación, un microcosmos donde el Qi se manifiesta y se mueve. La sabiduría taoísta nos enseña que la verdadera clave para la vitalidad no reside tanto en acumular más energía, aunque eso también es importante a través de ciertas prácticas, sino
Y esto es fundamental en la conservación de la energía que ya poseemos. Es inútil llenar un vaso si tiene un agujero en el fondo. Nuestra mente, cuando está consumida por preocupaciones incesantes, conflictos internos o un torbellino de pensamientos desordenados, se convierte en el principal drenaje de esta energía vital. Los maestros taoístas lo tienen muy claro. La energía sigue a la atención. Donde ponemos nuestra atención, allí fluye nuestra energía. Si nuestra atención está constantemente dispersa, agitada por el pasado o ansiosa por el futuro, nuestra energía se disipa en 1000 direcciones, dejando nuestro cuenco de jade casi vacío al final del día. Maestros contemporáneos, como Mantak Chia, han dedicado su vida a explicar y enseñar estas verdades ancestrales, mostrando cómo la mente, lejos de ser un mero procesador de información, es un poderoso imán o un agujero negro para nuestro ki, dependiendo de cómo la usemos. Las mayores fugas de energía provienen de una mente reactiva y de emociones no transformadas. Cuando reaccionamos automáticamente a cada estímulo externo, cuando nos dejamos llevar por la ira, la frustración, el miedo o la tristeza sin procesarlas conscientemente, estas emociones actúan como verdaderos ladrones de nuestra vitalidad. La rabia, por ejemplo, es una forma de energía bruta. Si se descarga sin conciencia, como una explosión incontrolada, no solo daña a los demás, sino que principalmente nos vacía a nosotros mismos. Es como un fuego que consume nuestro propio combustible, dejándonos exhaustos y resentidos. Lo mismo ocurre con la tristeza profunda que se estanca. Se convierte en un pantano que absorbe nuestra fuerza vital, impidiéndonos avanzar. Estas emociones no transformadas se dispersan, no se reciclan, no se convierten en fuerza para el crecimiento, sino en un gasto inútil. Además, el Tao nos advierte sobre la interacción inconsciente de energía negativa entre personas. En un nivel sutil, cuando interactuamos con otros que están cargados de emociones densas, ira, envidia, queja constante, si no estamos anclados en nuestro centro, tendemos a absorber parte de esa energía. Es como si sus fugas energéticas crearan un vacío que nosotros, inconscientemente, llenamos con nuestra propia vitalidad. Imagina que estás en una conversación donde alguien se queja sin parar o expresa una ira intensa. Si no tienes la suficiente presencia y conciencia, es muy fácil que tu propia energía se vea arrastrada por esa corriente negativa. Terminamos sintiéndonos agotados después de estas interacciones, sin entender realmente por qué. Esto no es magia, es física energética. Nuestra atención, al enfocarse en la negatividad del otro, permite que nuestra energía siga esa misma dirección, y al no haber una transformación consciente, se pierde en el proceso. El Tao nos invita a ser guardianes de nuestra propia energía, a entender que la mente y las emociones no son solo experiencias internas, sino poderosos canales a través de los cuales el ki fluye o se estanca. Reconocer que nuestra mente reactiva y nuestras emociones, sin procesar, son los principales responsables de nuestra fatiga diaria, es el primer paso para sellar esas grietas en nuestro cuenco de jade. No se trata de suprimir estas emociones, sino de aprender a manejarlas de una forma que no nos drene, sino que incluso nos fortalezca. La clave está en no dejar que la energía se disperse, en aprender a redirigirla, a transformarla. Solo así podemos evitar que nuestro cuenco de jade se vacíe día tras día, permitiéndonos mantener esa chispa vital que el Tao valora tanto. La aproximación taoísta a este dilema energético es muy diferente de la represión emocional o del pensamiento positivo forzado, tan común en otras corrientes. El Tao no sugiere que debamos eliminar las emociones negativas o fingir que no existen. Eso sería tan inútil como intentar borrar la sombra de un objeto. Al contrario, la filosofía del yin y el yang nos enseña que el equilibrio es fundamental. No buscamos anular un polo, sino integrarlo,
buscar la armonía entre opuestos. Si intentamos reprimir la ira, la tristeza o el miedo, estas energías no desaparecen. Simplemente se estancan, se enquistan dentro de nosotros, creando bloqueos que nos drenan aún más. Es como intentar detener la corriente de un río con una presa. El agua sigue acumulándose y, tarde o temprano, encuentra una forma de desbordarse o de erosionar los cimientos. La estagnación y la consecuente pérdida de energía ocurren precisamente cuando ese equilibrio yin-yang se rompe. El cuerpo humano, visto desde la perspectiva taoísta, es un microcosmos del universo, un reflejo en miniatura de las leyes cósmicas. Así como el cosmos busca su equilibrio, nuestro cuerpo y nuestra mente también lo anhelan. Cuando la energía fluye de manera suave y armoniosa, nuestra vida se siente fluida, llena de vitalidad. Pero cuando hay bloqueos, cuando las emociones no transformadas o la mente inquieta generan estancamiento, experimentamos agotamiento, confusión, malestar y, a la larga, incluso la enfermedad. El Tao no busca personas perfectas, sin defectos ni emociones perturbadoras. Busca personas centradas, que sepan cómo manejar su energía interna para que no se convierta en una fuente de fuga. El verdadero poder espiritual, según el Tao, reside en no ceder nuestra energía a la desorden interna. No es que la energía se pierda por accidente o por mala suerte. Se pierde a través de puertas abiertas, invisibles, a menudo creadas por nuestra propia falta de conciencia. Y aquí viene una revelación un tanto incómoda, pero fundamental. No es el mundo exterior el que nos roba la energía. No son las circunstancias o las personas las que nos agotan. Somos nosotros mismos quienes, de manera inconsciente, entregamos nuestra energía a esos factores externos o internos. Permíteme repetirlo. No es el mundo quien te roba la energía. Eres tú quien se la entrega. Cuando nos enredamos en pensamientos repetitivos sobre el pasado que no podemos cambiar, o en ansiedades sobre un futuro incierto, estamos dedicando nuestra preciosa energía vital a fantasmas. Cuando reaccionamos con ira desmedida a una pequeña provocación, estamos quemando nuestro propio combustible. Cuando nos sumergimos en la queja constante o en el drama ajeno, estamos abriendo esas puertas por las que nuestra energía se escapa sin que nos demos cuenta. La sabiduría taoísta nos enseña que la responsabilidad de nuestra vitalidad reside enteramente en nosotros. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello, dónde ponemos nuestra atención y, por tanto, dónde fluye nuestra energía. Este es un principio de empoderamiento profundo. Al reconocer que somos los guardianes de nuestra propia energía, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los alquimistas de nuestra propia vitalidad. El Tao nos invita a cerrar esas puertas invisibles, a cultivar una conciencia que nos permita detectar las fugas y, en lugar de perder energía, aprender a conservarla y transformarla en sabiduría, calma y presencia. Es un camino de automaestría que comienza con la observación honesta de nuestros patrones internos. El primer gran escape por el que se drena nuestra energía vital es la mente. Imagina tu mente como un río caudaloso. Si ese río no tiene un cauce definido, sus aguas se desbordan, inundan todo a su paso y al final se dispersan y evaporan sin llegar a ningún destino útil. Así es el pensamiento compulsivo. Son esas preocupaciones recurrentes que giran y giran sin cesar en nuestra cabeza. Esos escenarios imaginarios que construimos sobre lo que podría pasar. O esos diálogos internos innecesarios que mantenemos con nosotros mismos, o incluso con personas que no están presentes. Todos estos patrones mentales consumen una cantidad enorme de chi, nuestra energía vital. El problema no es pensar, porque la mente es una herramienta poderosa y maravillosa. El problema surge cuando pensamos sin estar presentes,
Cuando la mente divaga sin un propósito claro, arrastrándonos lejos del aquí y ahora. La mente inquieta, en la tradición taoísta, a menudo se compara con un mono saltarín que va de rama en rama, sin descanso. Este constante movimiento fragmenta nuestra energía. La dispersa en 1000 direcciones diferentes, dejándonos mentalmente agotados y desenfocados. Es como tener una lámpara de aceite con una llama constante y brillante, pero en lugar de protegerla, la exponemos a un viento incesante que la agita y la consume rápidamente sin producir luz real. Cada pensamiento sin propósito, cada preocupación inútil, es una ráfaga de viento para esa llama. Luego llegamos al segundo gran escape: las emociones no transformadas. Las emociones, en su esencia, son energía pura. No son ni buenas ni malas, simplemente son. El problema surge en cómo las manejamos. Cuando reprimimos nuestras emociones, las empujamos hacia adentro, las negamos. Esa energía se estanca en nuestro cuerpo, creando nudos y bloqueos que con el tiempo se manifiestan como tensión física o incluso enfermedades. Es como tapar una olla a presión sin dejar salir el vapor. La presión se acumula y puede explotar. Por otro lado, cuando expresamos nuestras emociones sin conciencia, simplemente descargándolas de forma impulsiva, esa energía se dispersa. No se transforma, se desparrama, dejándonos vacíos y a menudo arrepentidos. Tomemos la ira como ejemplo. La ira es una emoción poderosa, una forma de fuerza vital intensa. Si la reprimimos, se convierte en resentimiento o amargura que nos carcome por dentro. Si la descargamos sin control, se convierte en un calor agresivo que se proyecta hacia afuera, dañando nuestras relaciones y, lo que es más importante, agotando nuestra propia reserva de energía. Después de un estallido de ira, ¿cómo nos sentimos? Exhaustos, vacíos, a menudo con un dolor de cabeza o tensión en el cuerpo. Esa es la prueba de que hemos quemado nuestra propia energía vital. La hemos dispersado sin transformarla. La misma energía que podría haber sido utilizada para la creatividad, la concentración o la conexión se ha ido, drenada por una reacción inconsciente. El Tao nos enseña que las emociones no deben ser ni reprimidas, ni descontroladamente expresadas, sino transformadas. No se trata de eliminarlas, sino de alquimizarlas, de convertirlas en algo útil y nutritivo para nuestro ser. La alquimia interna taoísta, entonces, no busca expulsar la emoción, ni negarla, ni siquiera etiquetarla como mala. En cambio, nos invita a refinarla, a transformarla. Se trata de tomar esa energía emocional cruda y, en lugar de dejar que se disperse o se estanque, dirigirla hacia adentro, convirtiéndola en claridad, en calma profunda y en un poder silencioso que reside en nuestro propio centro. Es como un herrero que, en lugar de desechar el metal bruto, lo calienta y lo moldea con maestría hasta convertirlo en una herramienta útil y hermosa. El principio central aquí es el de retornar al punto de partida. Cuando una emoción intensa surge, la sabiduría taoísta nos dice que no reaccionemos impulsivamente, no la descarguemos hacia afuera ni la reprimamos. En cambio, debemos detenernos, absorber. Habitar nuestro propio centro. Es un acto de soberanía interior, una elección consciente de no ceder nuestra energía al torbellino externo o interno. Es un anclaje. El cuerpo, para el taoísta, es mucho más que una máquina biológica. Es un mapa energético, un microcosmos donde cada órgano almacena no solo funciones físicas, sino también cualidades emocionales y energéticas específicas. El hígado, por ejemplo, está asociado con la ira y la frustración, mientras que los riñones se conectan con el miedo. Pero de todos los órganos, el corazón es considerado el trono del espíritu, el centro de nuestra conciencia, nuestra calma y nuestra sabiduría. Cuando el corazón está agitado y disperso, la mente se vuelve caótica y nuestra energía se fuga sin control. Pero cuando el corazón está tranquilo y sereno,
Todo en nosotros se ordena, la energía fluye armoniosamente y nuestra vitalidad se preserva. Aquí es donde entra una práctica esencial y profundamente transformadora del Tao: el sonrisa interior. No es una sonrisa externa, forzada o social. Es una sonrisa que se dirige hacia adentro. Una suave y cálida atención que se irradia desde nuestros ojos hacia nuestro propio corazón. Es una práctica de amor propio, de aceptación profunda. Al sonreírle a nuestro corazón, y luego a cada órgano, a cada parte de nuestro cuerpo, estamos enviando un mensaje de calma y gratitud a nuestras células, a nuestra energía interna. El sonrisa interior actúa como un sello alquímico. Cuando nuestra mente está saturada de pensamientos, cuando nuestras emociones están revueltas, esta práctica nos permite calmar el sistema nervioso, relajar tensiones y reorganizar la energía que se había dispersado. Es un acto de recolección, de traer de vuelta todo lo que se había ido. Donde hay suavidad, donde hay aceptación, la energía deja de escapar. Es una ley fundamental del universo. La suavidad, en la filosofía taoísta, es siempre más poderosa que la rigidez. La rigidez crea fracturas, rompe, dispersa. La suavidad, en cambio, sella, une, permite que la energía fluya sin obstáculos y se mantenga dentro de sus cauces naturales. Piensen en el bambú. Se dobla con el viento, pero no se quiebra. Esa es la esencia de la suavidad. Esa es la esencia de la preservación energética. Al cultivar esta suavidad interna, esta sonrisa interior, no solo detenemos las fugas, sino que también creamos un espacio para que nuestra energía vital se renueve y florezca desde adentro. El Tao no busca extremos. No persigue una serenidad constante, inalcanzable, ni una positividad eterna que niegue la realidad de la vida. Su meta es el equilibrio. Es un estado de yin y yang en perfecta proporción, un 50-50, donde la energía puede circular libremente, renovarse y preservarse. Cuando este equilibrio se rompe, cuando uno de los dos polos domina excesivamente, es cuando la estagnación y la fuga de energía se hacen inevitables. No se trata de eliminar el lado oscuro, sino de integrarlo, de entender su danza con la luz. Ahora, la pregunta inevitable que surge es: ¿qué hacemos cuando la emoción ya ha llegado, cuando la energía ya se siente agitada, cuando el conflicto ya está presente? La sabiduría subversiva del Tao nos ofrece una respuesta que va en contra de nuestras reacciones instintivas. No nos dice que huyamos del conflicto o que lo reprimamos. En cambio, nos enseña a cambiar la dirección de la energía. Imaginemos una situación común. Alguien proyecta su negatividad sobre nosotros, ya sea un comentario hiriente, una crítica injusta o una actitud hostil. En ese momento, la persona está tratando de arrastrarnos a su mismo nivel vibracional, de involucrarnos en su drama energético. Nuestra reacción más común es responder con la misma moneda, defendernos, contraatacar, justificar. Pero cada vez que reaccionamos de esta manera, completamos el circuito de la fuga de energía. Es como si abriéramos una compuerta y permitiéramos que nuestra vitalidad se drenara hacia ese conflicto externo. La alquimia taoísta para romper este ciclo es simple en concepto, pero profunda en su práctica. El primer paso es no involucrarse. Esto no significa ignorar o ser pasivo. Significa mantener la soberanía interior. Es observar la emoción, la situación, las palabras del otro como una ola que pasa, sin apropiarnos de ella, sin dejar que nos arrastre. Donde hay observación desapegada, no hay pérdida de energía. Donde hay reacción impulsiva, la energía se libera y se disipa. Piensen en ello como un escudo invisible, no de dureza, sino de suavidad. Cuando la negatividad choca con este escudo de no involucramiento, no encuentra resistencia a la cual aferrarse. Simplemente pasa de largo, o se disuelve. Es como si el otro lanzara una pelota,
y en lugar de atraparla y devolverla, simplemente nos apartamos y la dejamos pasar. La energía del conflicto no encuentra un receptor en nosotros y, por lo tanto, no puede drenar nuestra vitalidad. El sonrisa interior, esa práctica de aceptación y calma que mencionamos, se convierte aquí en una herramienta de transmutación energética. Cuando alguien nos ataca verbalmente, cuando sentimos la punzada de la injusticia, en lugar de contraer el cuerpo y el espíritu, podemos recurrir a nuestro sonrisa interior. No es una sonrisa externa de burla o condescendencia, sino una sonrisa interna, serena y compasiva, dirigida a nuestro propio corazón. Esta práctica nos permite mantener nuestro centro, nuestra calma, y evitar que la energía del conflicto nos penetre y nos afecte. Así, respondemos a la negatividad no con más negatividad, sino con una quietud interior que desarma el ataque energético. La energía del otro, al no encontrar dónde anclarse en nosotros, se disuelve o regresa a su fuente. Este es el verdadero poder de la alquimia taoísta: transformar lo que podría ser una fuente de agotamiento en una oportunidad para reafirmar nuestra fortaleza interna y preservar nuestra vitalidad. No se trata de evitar el mundo o sus desafíos, sino de aprender a navegarlos con una sabiduría que nos permite mantener nuestra copa de jade llena, siempre fluyendo, siempre renovada. Y así, con esta sabiduría, podemos vivir vidas más plenas, más energéticas, más en armonía con el flujo natural del universo.